Contar con Gabriela Vaca, quien será la expositora, y vamos a tratar el tema de comunicación inclusiva. Para empezar, quisiera darles un breve resumen de lo que Gaby ha desarrollado durante su carrera. Ella es consultora senior de recursos humanos para varias empresas. Es gerente y propietaria de la empresa Primar, gerente de gestión humana, miembro de la junta directiva de Profarma y profesora parcial de la universidad. Con 18 años de experiencia, tiene expertise en transformación de cultura, comunicación, gestión y desarrollo del capital humano en empresas multinacionales y locales de Estados Unidos y Ecuador, con impacto en otros países de América Latina como Colombia, México y Argentina. Gabriela obtuvo su maestría en desarrollo de recursos humanos en Clemson University, California del Sur, en Estados Unidos, y su pregrado lo realizó en administración de empresas en Piper University en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Además, su experiencia profesional cuenta con varias certificaciones internacionales en herramientas para selección, gestión y desarrollo del talento humano. Su pasión es trabajar con personas y destacar que las personas son las que hacen la diferencia en las organizaciones y, por lo tanto, en el mundo laboral. Y con su conocimiento ha ayudado a muchas organizaciones a lograrlo. Gaby, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí en la universidad y compartir este espacio de talento con todos nuestros aliados de contacto empresarial y alumni. Bienvenida. Muchas gracias, André. Gracias. Bueno, gracias a todos por conectarse súper a tiempo. Veo que tenemos más de 50 participantes, así que me encanta ese poder de convocatoria que tiene Contacto Empresarial. Muchísimas gracias, André y Cris, por invitarme a esta charla y a este espacio en donde se puede compartir el conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Voy a compartir mi pantalla y me avisan si es que ya están viendo. ¿Sí? Bueno, sí, entonces como bien dijo la Andre, esta charla es acerca de comunicación inclusiva. Entonces a mí me encantaría saber por qué están aquí hoy. Si pueden utilizar el chat, yo voy a ir leyéndoles. ¿Por qué están aquí hoy? ¿Sí? ¿Qué les llevó a registrarse en esta charla? A ver si es que vamos a poder ir cumpliendo sus expectativas. Cuéntenme rapidito ahí qué les trae el día de hoy a esta charla. Sí, chévere, entonces alguien empieza con mejorar herramientas de comunicación, muy bien. Hola Gaby, voy a hablar porque ya me demoré en escribir. La Gaby Vaca. Hola Gaby, qué Hola gusto Gaby, qué verte a gusto los tiempos. verte. Sí. Yo creo que es súper importante entender lo que es una comunicación inclusiva cuando trabajas en equipos, porque es importante que todo el equipo sea parte se sienta como parte de tu equipo, ¿no? Porque si no, no tienes los mismos resultados. Entonces, creo que es súper importante entender y tener herramientas para tener esta comunicación inclusiva. Chévere, muchas gracias Gaby. Por acá nos dicen también trabajo en comunicación, le encantaría aprender mucho para hacer el trabajo más inclusivo, muy bien. Trabajo con estudiantes, súper importante la manera efectiva de llegar a ellos. Otros dicen entender y aplicar comunicación inclusiva. Como intérprete de la LSS, me parece necesario e importante la comunicación inclusiva en todos los niveles, incluyendo a todos quienes tienen también, una manera diferente de comunicarse. Entonces, otra persona, obtener herramientas para retroalimentación, enriquecer conocimientos, mejorar la comunicación en grupos de trabajo, mejorar la comunicación con todas las personas que uno se relaciona, etc. Saber comunicar de ideas de una manera efectiva. Muy bien, entonces me encanta que esas expectativas que tienen y por la motivación que les lleva a este día de hoy, sí puede ser de alguna u otra manera alcanzada. Entonces, tanto les voy a llegar tal vez a dar buenas prácticas, ¿no es cierto? Esas prácticas se pueden convertir para ustedes en herramientas y obviamente esta presentación estará disponible para todos, así como la grabación. Entonces, espero que obviamente estos objetivos que ustedes se han planteado el día de hoy con esta charla se cumplan. Quisiera iniciar esto contándoles un poco qué me lleva a mí a hablar de estos temas y autoeducarme al respecto. Como les contó la Andre, yo vengo trabajando en el mundo de la gestión de personas ya más o menos 18 años
un buen tanto de mi vida viví en los Estados Unidos, entonces estas prácticas de inclusión, si quieren, están ya muy, muy cimentadas en los Estados Unidos, en las organizaciones allá. Los líderes son capacitados, los líderes son inducidos, hay políticas, etcétera, etcétera, porque la ley es muy rígida al respecto. Entonces, de allá venían muchas de mis prácticas en temas de inclusión. Y les hablo ya estamos hablando de 15 años, si quieren, que he venido topando estos temas. Pero yo en realidad cobro conciencia de esto y lo que me motiva a empezar a investigar un poco más, a hablar al respecto, como les digo, a educarme, a enseñar a otros, inclusive en mis clases topo a veces estos temas, recién pasa en el 2018, o sea, hace poco, hace 3 años, a pesar de que ya había tenido muchísima educación e inclusive había hecho análisis salariales para poder minimizar el impacto que tiene, por ejemplo, la equidad interna en términos de compensación en alguna empresa en los Estados Unidos. Pero en el 2018 me sucede algo personal que me lleva a motivarme y a inspirarme de estos temas. Y fue en la escuela de mi hija, en la guardería. Algunos de los que están aquí capaz que conocen esta historia porque le he compartido y veo algunas personas que me conocen también en un ámbito profesional en otros momentos. Entonces, en el 2018, mi hija, que tenía apenas 2 años y medio más o menos, estaba en la guardería y me invitan, o nos invitan, ¿no?, a todas las madres al show que hacen por el Día de la Madre. Entonces, me mandan una convocatoria como siempre y nos dicen que teníamos que disfrazarles de algo a los niños, ¿sí? Que teníamos que mandarles disfrazados. A mí me tocó específicamente disfrazarle de jardinera. Entonces, sin más cuestionamientos, le disfracé de jardinera. Como toda mamá chocha, me esforcé lo que más pude para que mi hija se vea como una linda jardinera. Llegamos al evento del Día de la Madre y sale la directora de la escuela y nos cuenta que nos iba a... El show del Día de la Madre era acerca de las profesiones. Entonces, empiezo a darme cuenta, ¿no?, cuando salen los niños disfrazados, que las niñas, ¿no es cierto?, en este caso mi hija, estaba disfrazada de jardinera, de bailarina, de profesora y jardinera, bailarina, profesora y enfermera. Esas eran las niñas y eran como 5 o 6. Y el momento en que salen los niños, salen disfrazados de paleontólogos, ingenieros, astronauta, artista y doctor. Entonces, en ese momento, que tal vez fue muy inconsciente, ¿no es cierto? Tal vez las profesoras no lo hicieron con ninguna mala intención, pero en ese momento es que yo me doy cuenta del impacto que tiene la educación y la inclusión en la realidad ya de los niños. Entonces, las lágrimas empezaron a fluir a través de mis ojos, obviamente, porque me estaba dando cuenta de lo que sucedía. Y lo interesante después de este ejercicio, porque probablemente todos pensaban que yo lloraba de la emoción, pero yo lloraba de la indignación. Y cuando salimos de ese evento, fuimos a celebrar en familia, ¿no es cierto? Porque obviamente los niños se lucieron y fue un show hermoso. Lo interesante de ese ejercicio es que mi esposo no se dio cuenta. Entonces, eso me llevó a mí a tener una conciencia increíble de lo que es la inclusión, de lo que es la no discriminación por género, por ejemplo, y la responsabilidad que yo tengo como ser humano, como madre, de impactar de la manera en que yo pueda la educación e inclusive mis propios paradigmas. Y de ahí es que nace mi motivación, como les dije, de hablar de estos temas y de propagarlos por donde yo vaya, ¿sí? Entonces, quizás ustedes tienen también alguna historia parecida y tal vez algunos están cercanos con lo que yo les digo, ¿no? Entonces, no importa si es que eres mamá de niño o niña, pero tenemos que tomar conciencia como sociedad. Entonces, esto que les cuento, ahora sí, entrando un poco en estos temas, ¿no es cierto?, que nacen sí desde este testimonio, pero comprendamos un poquito cómo es que nace y cuándo nace la comunicación, porque estos temas de diversidad e inclusión no necesariamente nacen hace 3 años ni ahorita, ¿no? Esto viene desde siempre. La comunicación nació con el ser humano, ¿no es cierto? Desde, como ven aquí, esta imagen que es poderosa, pero que nos dice mucho, ¿no es cierto?
se inició aproximadamente hace unos 2,5 millones de años con los Homo sapiens. Ellos empiezan a comunicarse a través de imágenes, a través de sonidos, a través de danzas, y empieza a crear la sociedad y la cultura desde esas épocas, ¿sí? Y cuando se crea el fuego, se crean otras maneras de comunicación y de diversión alrededor de lo que conocemos ahora, por ejemplo, como una reunión social, ¿no es cierto? Entonces, en esas épocas, alrededor del fuego es donde se crea esta sociedad, estas conversaciones, y hay estudios antropológicos muy fuertes de lo que significó la existencia y el descubrimiento del fuego, ¿sí? Entonces, la comunicación nace ahí y nace como un factor determinante en la cultura humana y en cómo nos hemos venido multiplicando. Entonces, la inclusión, ¿no es cierto?, nace como una forma de participar, de pertenecer, de ser parte de una comunidad. Entonces, ha existido siempre, ¿sí? Ha existido siempre lo que llamamos, si quieren, inclusión. Para pertenecer a un grupo hay que comunicarse, y eso ha venido existiendo desde muchísimo tiempo antes, desde prácticamente los inicios de la humanidad. Entonces, es reciente, nomás en los años 1960, si quieren. Entonces, eso sí es un poco más reciente, cuando empiezan a hablar o a estudiar un poco más profundo temas de comunicación y de cómo nosotros interactuamos. Entonces, de ahí nace este concepto de la etnografía de la comunicación por Dell Hymes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice Dell? Que para poder hablar una lengua, no solo se requiere un dominio de las estructuras del lenguaje, es decir, la ortografía, la gramática, cómo se estructuran oraciones, sintaxis, etcétera, sino más bien que para poder comunicarse bien se necesita un dominio de las reglas sociales, culturales, psicológicas que rigen el uso del lenguaje dentro del contexto en el que se esté. Entonces, nace este concepto, ¿no? Que es antropológico, ¿sí? Y lo que suma en toda esta investigación es que para poder comunicarte involucra lengua, cultura, sociedad y individuo. Entonces, de esto se viene hablando, se viene estudiando, y es la base de muchísimos otros modelos que empiezan a salir, ¿sí? Pero entonces existe ya por bastante tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Hymes, básicamente? Hymes dice en esas épocas, en los años 60, que existen 16 componentes del habla y que no necesariamente aparecen simultáneamente. Entonces, no les voy a leer todos los 16 que ustedes ven en pantalla, pero básicamente te dice lo mismo que vimos en la pantalla anterior, pero mucho más desglosado, ¿no? Es importante la forma del mensaje, los contenidos, los propósitos, los canales, la forma del habla, las normas de interacción, que se convierte también en aspectos culturales, las normas de interpretación, tal vez dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Género. Entonces empiezan a hablar ya de temas ahí de inclusión, ¿no es cierto? Y ya con fundamentos antropológicos, científicos de por qué, ¿sí? Y después empiezan a salir un montón de otros modelos, ¿no? Uno de Shannon y Weaver por los años, un poquito antes, por los años 50, sale un modelo de Jacobson en el 74, y los que estudiaron comunicación capaz que se acuerdan estos nombres, luego le adaptan este modelo más o menos en el año 2000, pero Richard saca otro por ahí por los 80s, hay otros de Himstreet y Batty en los años 90s, Lehman en los años 90s también, Harley Workman en los años 2000, o sea, van saliendo nuevos modelos, pero más o menos en una variación de lo que hace Hymes, ¿no? Que incorpora elementos fuertes de cultura, de sociedad, de individuo, como parte del proceso comunicativo. Y estos se quedan un poco hablando de la parte verbal, ¿no es cierto? Pero cuando ya se hace estudios también relacionados a la paralingüística, ¿no es cierto?, que es lo que va fuera de la comunicación verbal, es que nos damos cuenta, o se dan cuenta los científicos y los académicos, que el hombre lleva más de 1 millón de años utilizando comunicación no verbal. Y vimos un ejemplo de lo que les mostré en la primera imagen de los Homo sapiens, ¿no es cierto? Y si ustedes han visto esas imágenes que bailan alrededor del fuego, que se comunican por jeroglíficos, por dibujos, por las danzas, ¿no es cierto? Y ahí es que nace también este concepto desde ahí nace el concepto de la paralingüística. Entonces, Albert Mirabine descompuso el porcentaje del impacto en un mensaje en 3 partes.
el verbal, el vocal y las señales y gestos. Y fíjense lo importante que es, y capaz que ya sabían esto, pero es bueno recordar y conectar, ¿no es cierto? Que apenas del 7% es verbal. Entonces nosotros nos ponemos o ponemos muchísima atención en lo que es el lenguaje verbal y eso es apenas del 7%. Entonces cuando estamos hablando de comunicación inclusiva, no tenemos que considerar solamente la parte verbal, sino todo. La parte vocal, que viene a ser los tonos, las matices, cómo me expreso, ¿no es cierto? Y la parte corporal, que viene a ser señales, gestos y demás. Entonces, este componente verbal sí se utiliza para comunicar información, evidentemente, y el no verbal para comunicar estados y actitudes personales. Entonces, ahí es donde se complementa, si quieren, todo este estudio de la comunicación y todo lo que involucra. Entonces, claro, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Pero una vez que se comprende, entonces ahí sí es un poco más fácil de poder trasladarlo a la acción. Entonces, eso como para acordarnos. Entonces, ¿hasta qué conocemos hasta este punto? Rápidamente de lo que les dije, ¿no? Primero que la comunicación existe prácticamente desde el inicio de la humanidad, ¿sí? Que para comunicarnos necesitamos no solamente el lenguaje, idioma, sino también tomar en cuenta la cultura, la sociedad, el individuo en sí mismo. Tercero, que los modelos de comunicación tienen una base antropológica y muy sustentada. Entonces existe, ¿no es cierto?, la comunicación para formar comunidad, sociedad, evolucionar, convivir. Entonces siempre ha existido para eso, ¿ya? Y la comunicación verbal es el componente menos representativo de la comunicación. Los gestos corporales y el tono de voz importan e importan mucho, ¿sí? Entonces eso es lo que conocemos hasta este punto. Entonces, como ven, el concepto de diversidad no es que nace ahorita, ha nacido siempre y con un objetivo de incluir, ¿no es cierto?, para formar parte de una comunidad, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado en las últimas épocas, ¿cierto? Les cuento que estos modelos salen por ahí en los años 60 hasta principios de los 2000 y la comunicación en los últimos 20 años ha venido dando un giro impresionante con la era digital. Entonces, la tecnología cambió las formas y las maneras, tanto en positivo y en negativo, ¿no es cierto? Pero no ha cambiado la manera en cómo el propósito, ¿no es cierto? El propósito sigue siendo el mismo. Nos seguimos comunicando para formar comunidad en la que vivimos, en la que nos desenvolvemos, en esa comunidad, si quieren, esta sociedad, esta cultura, y están los individuos como el centro, que es lo más importante. Entonces, no ha cambiado la esencia de para qué y por qué nos comunicamos, ¿sí? Pero sí mucho de las formas. Y esas formas hay que comprender, porque asimismo, ahora como tenemos muchísimo más acceso, yo tengo que ser cuidadoso en formas, en maneras y en el fondo, ¿sí? Entonces, eso les hablo de los últimos 20 años que ha ido evolucionando súper rápido, ¿cierto? Temas de comunicación, pero ¿dónde estábamos hace un año? Sí, hace un año ya se hablaba muchísimo de la importancia del contenido, ¿no es cierto? Ya no era importante solamente las palabras claves, como por ahí lanzar una palabra de diversidad, ¿no? Por ahí lanzar una palabra sobre no discriminar. El contenido era igual de importante que la palabra clave. Entonces, el contenido efímero de los temas relacionados a estos que nos interesan hoy van desapareciendo. Y en general, ¿no? Esto es una tendencia que fue general, pero estamos focalizando alrededor de este tema de la comunicación inclusiva. Entonces, también las empresas y las organizaciones en general empiezan a buscar esa comunicación omnicanal porque tienen que llegar a diferentes segmentos. Entonces, ¿qué es una comunicación omnicanal? Es estar presente en todos los canales en donde se encuentra el público que está segmentado. Entonces, si es que yo quiero llegar a un público en general, tengo que ocupar diferente canal, diferente red. También estaba mucho en tendencia el story doing, ¿no es cierto? Ya no era solamente el storytelling, ahora te quiero ver haciendo. Entonces, la gente que habla de inclusión, ¿no es cierto? No quiero que solamente esté en tu web, quiero ver fotos, a ver, ¿cómo incluyes a esa gente? ¿No es cierto? Quiero saber qué está pasando en tu empresa. Quiero que me cuentes qué está pasando en tu empresa con respecto, qué acciones has tomado, ¿sí? Muéstrame. Entonces, es una tendencia, como les digo, que ha pasado en general y principalmente en estos temas. La voz y el video toman un protagonismo importante. Entonces, el audiovisual
le gana al texto y a la imagen fija. Entonces empiezan ya a salir y a aflorar muchísimos más videos, ¿no es cierto? Más la voz de alguien, de un representante, de alguien influyente dentro o fuera de la empresa. Nacen estos conocidos, o ya estaban más bien en auge, pero ahora están completamente posicionados los llamados influencers, que de alguna u otra manera se les utiliza para poder influenciar comunicación de una manera positiva y dependiendo de estos temas, ¿no es cierto? Entonces, si quieres hablar de diversidad de discapacidad, pues te consigues una persona influyente en ese medio y haces que hable al respecto. Esa persona te ayuda a representar lo que tú piensas o la filosofía, etcétera. Y también nace o estaba bastante importante esa tendencia de la batalla contra el fake news, ¿no es cierto? Entonces, la lucha contra la desinformación, proteger la marca, la reputación y el producto. Entonces, ¿qué pasaba si es que, por ejemplo, ibas a un restaurante y esas personas te trataron de manera excluyente de cualquier manera, sea por género, raza, discapacidad, por cualquier tema y te trataron diferente? Entonces, eso puede tener un impacto súper negativo en las marcas de las empresas, en la reputación que esa empresa ha construido en los diferentes segmentos del mercado. Entonces, esta batalla contra los fake news, porque una cosa es sí declarar, hablar al respecto, es también llamar la atención a estas empresas que lo hacen, pero también habían otros pues que se convertían en fake news, ¿no es cierto? Entonces, esta lucha contra la desinformación en todo tipo de comunicación estaba muy presente. Ahora, ¿cuáles son ahora, ¿no? ¿Dónde estamos ahora en estos temas de tendencia, sí? Los digital events, entonces ya han escuchado de esta terminología que ahora está en boga. Entonces Zoom, ¿no es cierto? Ahora a raíz de la pandemia y ahorita estamos utilizando esta maravillosa herramienta que a mí me ha salvado de muchas, ¿no es cierto? Pero el Zoom de 10 millones de personas pasa a 300 millones de usuarios, ¿no es cierto? En menos de un año. Entonces el digital se convierte en esto que estábamos haciendo nosotros ahorita. Estoy físicamente, pero estamos conectados de manera digital. Entonces ahí es donde vienes a pensar en cómo eres, por ejemplo, incluyente en estos eventos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que haces que las personas que, por ejemplo, y eso todavía no está resuelto a nivel de sociedad, cómo haces que todo tipo de diversidad esté representada o incluida dentro de este tipo de eventos, ¿sí? También está muy en tendencia el Twitch y los streams de video grabado. Ahora le subimos a Twitch y nos encanta que esté proyectado a nivel de estar en vivo, ¿no es cierto? Viéndole al expositor y hacerle preguntas. Entonces, no sé si le ubican a este streamer que se llama Ibai Llanos. Él es un streamer de eSports, ¿no es cierto? eSports es los deportes de videojuegos. Y él congregó al final del año para el 2020, o sea, para recibir el 2021, él tuvo conectado 500,000 de personas en streaming por directo. Entonces, la capacidad de poder influenciar, ¿no es cierto? 500 millones de personas solamente con un streaming, ¿sí? O de poder hacer que se conecten a través de estos medios. Entonces, esto cobra sumamente importancia porque no necesariamente todos estamos ahora pensando en la audiencia. Lo que tienes que ser es súper cuidadoso o más cuidadoso en el uso de tu lenguaje porque no sabes quién puede estar conectado, ¿sí? Y una palabra mal dicha puede causar un efecto súper negativo en el mensaje. Entonces también muy de moda el social branding, que ahí es donde viene el impacto individual y el impacto quizás social, ¿no es cierto? Muy social, porque las marcas se están aliando con movimientos sociales, con el feminismo, el climate change, el Black Lives Matter, que la han de haber escuchado, que se hizo súper famoso a raíz de de la persona en Estados Unidos. Entonces, todos estos movimientos sociales cobran muchísima importancia en las marcas. Las marcas que hacen alianzas, si quieren, con esos movimientos sociales, se vuelven corresponsables de los mensajes. Nike, por ejemplo, es un ejemplo súper claro de cómo está utilizando su marca para producir este efecto, ¿sí? Entonces, ahora hay muchas exigencias, ¿no es cierto? Y yo como usuario quiero que mi marca sea coherente, ¿sí?
Si es que dices que proteges el ambiente, entonces le proteges. Si es que dices que eres inclusivo, entonces quiero vértelo haciendo. ¿Cómo es que lo haces? ¿No es cierto? Estás contratando gente, estás incluyéndoles dentro de tu fuerza laboral, entonces transmites valores a través de tus productos y de tus servicios. Y también viene el tema de comunicación interna, que se vuelve súper importante, quizás más importante que nunca, porque dentro de las empresas se generan estos movimientos de poder guiar a todos los trabajadores en medio de la incertidumbre, del cambio, transmitiendo igual confianza, informando con transparencia lo que está pasando, mostrando un compromiso con los empleados. Las empresas que no han hecho eso, lamentablemente han cerrado sus puertas, no les ha ido bien, mientras las que lograron conectar con el individuo, ¿no es cierto? Y utilizando comunicación interna como una variable estratégica dentro de la empresa, han podido salir muy exitosos, ¿no es cierto? Quizás han vendido más inclusive de lo que tenían previsto, ¿sí? Y también renace un poco las notas de prensa. La verdad, las notas de prensa, ¿no es cierto?, que promuevan verdad, que promuevan investigación, empatía. Las notas de prensa se convierten también en un miedo, una manera de conectarte con los medios y de reportar información. Entonces, toda esta tendencia que estamos viendo ahorita, hay cuenta cuando estamos hablando de cómo yo me efecto de conciencia de cómo quiero manejar mi comunidad, sea pequeña, sea grande, etcétera, yo tengo que considerar lo que está pasando en el mundo. Entonces, si es que hay una desinformación con respecto al uso del lenguaje, por ejemplo, o al manejo de la diversidad, ¿cómo eso yo lo aclaro internamente? ¿Sí? ¿Qué herramientas utilizo para comunicar a la gente y hablar al respecto? Entonces, ahí estamos ahora, ¿sí? Ahora sí, como vemos, ¿no es cierto? Entonces, los cambios de la sociedad y cultura sí nos están exigiendo a que evolucionemos la manera en cómo nos comunicamos y hacerle más inclusiva. La individualidad en la era digital nos lleva a tener presente la manera en cómo las personas queremos ser nombradas y escuchadas, por ejemplo. Entonces, ahora todo el mundo tiene voz, todo el mundo puede opinar en redes, ¿no es cierto? Puede hablar de lo que tiene, de lo que está pensando y de lo que tiene en su mente. Y estos cambios de la sociedad, como son constantes y se configuran dentro de un concepto de pluralidad, cada vez más está abrazando la diversidad y toda la complejidad que es parte de esto, ¿no? Entonces, mientras más personas somos, más complejos vamos a ser, y así es como ha venido funcionando. Entonces, quizás en las épocas a las que nos remitimos al principio, eran menos. Entonces, quizás el tema, la manera de comunicarte era un poco menos compleja. Pero ahora, mientras más somos, mientras más diversidad hay, más compleja es, ¿sí? Entonces, relativo también a la época. Entonces, hablando de esto, ¿qué es comunicación inclusiva? Ya una vez sustentados sus antecedentes y que vean la importancia también, la comunicación inclusiva es un enfoque que busca crear el entorno de la comunicación eficiente y empática. Eso es. Entonces, ¿cómo hago mi comunicación más empática? Se trata de ser muy consciente y valorar las formas diferentes que una persona utiliza para comunicarse. Entonces, ¿para qué? Para que se sienta genuinamente parte de esa comunidad. No es solamente que sea algo que esté en la pared, sino que la persona se sienta genuinamente, que yo me siento incluido dentro de la comunidad, la sociedad a la que yo pertenezco. Entonces, quiero mostrarles un video, es cortito, ¿ya? Entonces, una vez que yo les muestre, vayan poniendo en el chat qué mensaje les transmite este video. Tiene 37 segundos. Yo les voy a poner 2 veces para ver qué les transmite, ¿ya? ¿Qué les transmite este video cuando ustedes lo ven? Vamos a ver, y me comentan en el chat rapidito qué mensaje les transmite. Ay, se me fue a este, es del Facebook, pero, ay, no quiero ahora. Les voy a poner, ¿qué pasó? A ver. Le vemos ya 2 veces.
vamos otra vez. Pipi, siamo messi modi automobili. Pipi, ti di auto ariscemit mobili. Pipi, modi auto pipi. Kanamato zori me vananduili. Pipi, ¿Ya? ¿Qué les dice ese video? Pongan en el chat, por favor. ¿Qué es lo que les transmite ese video? ¿Qué mensaje? Sí, vamos a ver lo que me dicen. Entonces, me dicen solidaridad, educar, respeto, enseñanza, educar en valores, respeto. Chévere. Empatía. Chévere. Entonces, efectivamente, nos está diciendo algo importante sobre, ¿no es cierto?, sobre colaborar, sobre cómo hay que apoyar a alguien, ¿cierto?, sobre cómo tener empatía con alguien, ¿no es cierto? Les está enseñando a los niños a cómo trabajar, si quieren, cómo operar dentro de eso. Ahora bien, y gracias, ¿no?, a los que respondieron, tengo algunos. Ahora bien, respóndanme también en el chat, ¿ese video es inclusivo? No. Muy bien, no. No, ok. Exacto, solo los niños se paran. No, si todos te coinciden, ¿no es cierto? Efectivamente, ustedes observaron algo que es súper importante en comunicación, ¿no es cierto? Y que bueno que todos dicen no, no lo es, no del todo exacto. Entonces, sí, efectivamente, todas las razas, por ejemplo, no están representadas ahí. Ahí efectivamente solo los niños se paran. Entonces, ¿qué les estamos enseñando, por ejemplo, a las niñas ahí? Que solamente los niños tienen que ser empáticos, solamente los niños son los que tienen que levantarse a hacer el puesto, ¿no es cierto? Ahí estamos de una vez desde chiquititos enseñándole esta diferencia de lo que es género. Entonces, efectivamente, no es inclusivo. Entonces, fíjense algo que es tan valioso, ¿no es cierto? Porque este video que fue visto, no sé si le vieron el número, pero como 9 millones de veces. Entonces, 9 millones de veces que te está enseñando algo y probablemente muchas familias con toda la buena intención le están indicando eso a su hijo, ¿sí? Entonces, ahí es donde vienen esos temas de conciencia y de reflexión sobre lo que es la inclusión, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos pensando desde esa perspectiva, las personas somos plurales y el mundo es plural. Entonces, la persona se puede definir por múltiples ejes, como edad, identidad sexual, color de piel, clase social, religión. Quizás no les tengo que recitar todos estos porque probablemente ustedes ya los conocen. Entonces, las personas no están definidas únicamente por uno de sus ejes. Somos una combinación de muchos ejes, ¿sí? Entonces, para conseguir que la sociedad sea una sociedad igualitaria, entonces estos ejes identitarios nunca deben jerarquizarse uno por encima de otro. Entonces, no es más importante el color de piel, no es más importante la religión, no es más importante el origen o la capacidad física. Todas son importantes. Y desde ahí yo empiezo con el tema importante de utilizar bien los términos, ¿no es cierto? Y de ser desde mi lenguaje verbal y tal vez desde el lenguaje corporal, inclusive como yo les enseño a las personas, a mis hijos, a quien fuera, un concepto importantísimo de pluralidad y de diversidad. Todo es importante, no hay jerarquía. Entonces, ahora sí entendamos la diferencia, no sé si esté claro para algunos, quizás evidente para otros, pero aclaremos. ¿Qué es diversidad, igualdad e inclusión? La diversidad, de manera súper sencilla, son todas las maneras en que la gente difiere. Entonces, podemos tener diversidad de educación, ¿no es cierto?, de personalidad, de diferentes características tuyas o mías, ¿sí? Eso es diversidad, una comprensión de que somos diferentes basados en muchísimos factores. La igualdad se refiere a un trato justo, a un acceso, oportunidad y desarrollo para la gente. La identidad de una persona no es un indicador del resultado. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? No porque yo soy de un origen, mi resultado va a ser de tal manera.
no porque yo hablo cierto idioma o mi característica física, entonces voy a hacer, mi resultado va a ser que sea X profesión. Entonces, de eso es igualdad, ¿no es cierto? Igualdad no está basado o determinado en estos otros factores, ¿sí? Y la inclusión es esta variedad de personas que tienen poder, voz y que se sienten parte, que tienen autoridad y están en la toma de decisión. Eso es realmente inclusión. Entonces, inclusión no es solamente reconocer la diversidad que existe dentro de una organización, por ejemplo, sino incluirles en la toma de decisión, incluirles en que tienen poder, en que tienen voz, en que pueden tener dentro de la empresa un rango jerárquico alto, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Entonces, de acuerdo al Community Resource Unit, ¿no es cierto? Que ustedes ven, y es un gráfico súper visible de la diferencia entre lo que es inclusión y más bien exclusión, integración y segregación. Entonces, la inclusión, si ven todos los puntitos de colores, es que en verdad seas parte, que estés regado por todo lado, inclusive en las áreas, en la jerarquía, en los procesos, ¿no es cierto? Estás por todo lado. Y la exclusión, como ven, es ponerles fuera. La integración es que sí, yo les integro, pero les mantengo en un grupito. Entonces, hay veces, ¿no es cierto?, que por cumplir un requerimiento de discapacidad, por ejemplo, de una empresa, cometemos el error, ¿no es cierto?, a veces de contratar un cierto grupo de personas con ciertas discapacidades y les pongo en un cuarto y les tengo ahí todo el día jugando, aprendiendo, a veces con una profesora, y les tengo porque tengo que cumplir con la norma, ¿ya? Y les tengo integrados, pero no están incluidos, ¿sí? Y la segregación es ahí sí un tema de completamente les segrego del grupo en el que están y les pongo por fuera. Entonces, ahí está un concepto importante y para comprender, ¿no es cierto?, que todas las estrategias, si quieren, de comunicación inclusiva tienen que ser pensadas desde este concepto, ¿sí? Desde cómo voy a manejarlo desde un concepto profundo. Quizás al inicio sí puedo integrarles, pero con una estrategia clara de que esta integración me tiene que llevar a inclusión, ¿sí? Los principios de comunicación inclusiva son 3 fundamentales y son los, si quieren, los más básicos y los más importantes. Primero, la empatía, luego la cultura y el empoderamiento. Entonces, mi comunicación, mientras yo comprenda, ¿no es cierto?, y esté consciente de quiénes forman parte de mi audiencia, quiénes forman parte de esta comunidad, yo tengo que verles con empatía. Entonces, empatía no es necesariamente, como decimos, ¿no?, tratar de comprender todo, pero con empatía, por ejemplo, yo le pregunto, ¿sí?, ¿cómo le gusta? ¿Cómo se siente? ¿Qué espera? ¿Cómo te gusta que te tratemos? ¿Cómo solvento tus necesidades? ¿Cómo te incluyo? La persona probablemente tiene la respuesta, no tú o no yo. Entonces, parte de la empatía es preguntar, ¿sí? Luego, la cultura. O sea, la cultura es importantísima porque eso puede absorbernos. Entonces, si es que nosotros estamos en una cultura en donde no es abierta, ¿no es cierto?, a la diversidad y a la inclusión, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que fomenta esa cultura? Ahí sí segregación, ahí sí exclusión. Entonces, es importantísimo que la cultura sea más fuerte y que se establezcan cuáles son esos componentes culturales, ¿sí? Y no necesariamente, y esto es importante decirles, no necesariamente quiere decir que la cultura tiene que abarcar absolutamente todo, pero poco a poco se avanza. Es decir, tengo una estrategia de inclusión para ciertos segmentos al principio, porque estoy trabajando yo mismo en mi cultura. Entonces no tengo que abarcar todo a la misma vez, sino de a poquito. Y el empoderamiento que sí nace desde los líderes, ¿no es cierto?, desde los procesos, desde las personas que manejan la empresa. Entonces, un poquito unas buenas prácticas para inclusión y obviamente por temas de tiempo me voy a ir directamente a los ámbitos organizacionales, pero estoy súper consciente que algunos de estos les pueden también servir en temas personales y demás. Entonces, algunas buenas prácticas, por ejemplo, para poder generar inclusividad con temas de racismo y prejuicios étnicos, ahí les ven un poco en pantalla, es utilizar la comunicación desde un lenguaje, ¿no es cierto?, desde el lenguaje, por ejemplo, hacer conciencia de estas frases que utilizamos históricamente y que probablemente no ayudan
a fomentar lo que fomento. Por ejemplo, estos términos que a veces utilizamos, ¿no? Como hay que trabajar como negro, o cuidado, hay moros en la costa, ¿sí? O como las niñas, los niños no lloran. Entonces, estas frases que son muy comunes dentro de nuestra sociedad hacen que justamente se afiance o excluya, y es tan inconsciente, ¿no es cierto? Porque hay veces que para ti no puede ser ofensivo, pero cuando estás hablando con un grupo de personas puede ser que sí se ofendió, ¿ya? Entonces, por ejemplo, otras expresiones, como por ejemplo la persona inmigrante, utilizamos persona migrante. Inmigrante ilegal, utilizamos una persona en situación irregular, porque es una situación administrativa, no hay ningún ser humano ilegal, ¿ya? Persona de color o el negrito, utilizamos persona negra, racializada, persona afrodescendiente, ¿sí? Entonces ahí es como estamos dando importancia, y si es que ninguno de estos, por ejemplo, le cae bien a la persona enfrente, hay que preguntarle, ¿cómo te gusta? ¿Sí? ¿Qué te hace sentir cómodo con respecto a esto? Y de esa manera, ahí sí estás siendo incluyente, ahí sí estás incorporando el individuo dentro de esto que tú llamas comunidad. Otra parte que es bastante conversada son temas de género. Entonces, nosotros vivimos en un mundo que entiende las personas que como divididas en dos tipos, hombre y mujer. Entonces, por lo tanto, hay machos y hembras, ¿no es cierto? Y así es como hemos crecido históricamente. Y también se considera que los hombres y las mujeres son complementarios y que se atraen sexualmente, y eso ha sido históricamente. Pero eso es una situación mucho más compleja, ¿ya? Entonces, es reciente, es muy reciente, obviamente estamos todos recién aprendiendo. Entonces, hay que conocer un poco más profundamente de lo que esto significa, ¿ya? Nuestra sociedad patriarcal, por otro lado, ¿no es cierto?, ha considerado que todo lo masculino es universal por encima del resto de los géneros. Entonces eso fomenta desigualdad. Entonces hay que estar súper consciente de esas palabras que utilizamos. Entonces, por ejemplo, decir cosas como las mujeres son más ordenadas, o cosas como las mujeres son buenas para esto, los hombres son buenos para esto, ¿no es cierto? O hay que elegir un hombre para esa posición. Entonces, esos lenguajes que a veces, como digo, están muy arraigados y son inconscientes, se pueden trabajar también desde el lenguaje nada más. Entonces, por ejemplo, hablando ya un poco más allá, ¿no es cierto? En lugar de decir los padres, padres y madres, familias, los abuelos y las abuelas, las personas mayores, porque no toda persona mayor es abuelo. Entonces, al momento en que tú generalizas, estás excluyendo a los que no son. En lugar de utilizar hermafrodita, utilizar persona intersexual, que es la persona con DSD, una diferencia en el desarrollo sexual, ¿sí? Entonces, eso que les dejo, y después igual se quedan ustedes con la presentación, son algunas de las estrategias, si quieren, o buenas prácticas de cómo empezar a hacer comunicación inclusiva. Las personas con discapacidad o diversidad funcional, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos que obviamente es parte de aceptar diversidad, que hay distintas personas, y entre esas personas con discapacidad. Y temas de salud mental. Entonces, en nuestra sociedad, inclusive a veces dentro de nuestros círculos nos encontramos escuchando que decimos, pareces bipolar, por ejemplo, como que fuera algo muy coloquial, pero ese lenguaje ya es excluyente. O hoy estoy súper deprimido. No, utilicemos hoy tengo tristeza, hoy tengo el día triste, porque la depresión ya es una condición y ya puede ser excluyente, ¿sí? Entonces ahí les dejo unas, por tiempo voy a pasar un poquito. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿No es cierto? Porque hay que empezar de algún lado. Revisando mis propios paradigmas. Todo empieza desde el yo. Yo que hago desarrollo humano y coaching y demás, le digo a la gente, todo empieza desde ti, ¿no es cierto? Empieza desde yo, ir rompiendo mis propios paradigmas. A mí todavía me cuesta algunos, a todos nos cuesta. Tengo que tomar conciencia de mis propios pensamientos y modificar mi propio lenguaje, ¿sí? Entonces, ahora se escucha esos términos de que hay que sensibilidad, ya no se puede decir nada. Entonces, esas cosas ya no digo, ¿no es cierto? Hay que quitarlas de mi lenguaje. Otra cosa, educándome y enseñando a otros lo que aprendí. Mientras yo más enseño lo que sé, estoy aprendiendo. Aprender, a diferencia del aprender, es algo que se agarra, que se ancla en mí mismo. Entonces yo me educo
y enseño a quien sea, al que forme parte de mi comunidad. Y importantísimo, porque desde ahí empieza la responsabilidad social, si quieren dar feedback, si yo escucho que alguien utiliza un lenguaje excluyente o expresiones que no son respetuosas. Entonces es importante llamar la atención en el buen sentido, ¿no es cierto? Para que de alguna u otra manera estemos impactando nuestro entorno. Entonces, ¿qué acciones puedo tomar dentro de una organización a la que pertenezco? Entonces, hablar de respeto, hablar al respecto es importante. Hablar con los gerentes generales, los directores de la empresa. Ellos apoyan un movimiento en contra de la exclusión. Ellos están dispuestos a trabajar en sí mismos, en sus propios paradigmas, están dispuestos como empresa a tomar acciones paso a paso, ¿no es cierto? No tiene que ser todo al mismo tiempo, pero quizás uno, ¿ya? Entonces, eso es importante hablar, porque algunos de ustedes estoy segura que están dentro de la parte de gestión humana, y si es que no hay el apoyo de la gerencia general, probablemente es muy difícil hacer cosas. Entonces, hay que empezar por ahí, ¿ya? También es una práctica recomendable escribir y socializar con conciencia códigos de respeto y convivencia, en donde se haga súper explícito lo que se permite y no se permite con respecto a inclusión y a diversidad. Y también políticas de igualdad. Hacer parte de la cultura en términos de procesos, de todos los procesos que influyen en el comportamiento humano, evaluación del desempeño, ¿no es cierto? Selección, también bienestar, o sea, todos los procesos que influyen en el comportamiento deberían de alguna u otra manera incorporar ya todos estos conceptos. También desde la infraestructura. Yo no puedo decir que soy incluyente a la discapacidad y no tengo rampas, no tengo ascensores, no tengo baños. Entonces, también desde la infraestructura, entonces si es que no estoy preparado, mejor no digo que soy incluyente con la discapacidad, mejor no digo, porque eso también involucra hacer adecuaciones. También equidad salarial, ¿no es cierto? Si es que digo, entonces tengo que revisar mis políticas de sueldo, tengo que ajustar sueldos probablemente para que haya equidad, empezar a contratar de manera de gente diversa e incluirles dentro de mi comunidad. Y importantísimo educar a los líderes. El líder es crucial, desde ahí nace el ejemplo y el empoderamiento. Ellos tienen que saber que son responsables de la comunicación y de hacerla inclusiva. Y también darles a conocer lo que la ley permite y no. Esto no es que solamente es bonito y es romántico y es chévere y es de tendencia. También es en contra de la ley discriminar. Entonces ustedes deben saber, pero por si acaso les puse la normativa, el Acuerdo Ministerial 82, ya habla y hay una normativa específica para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Entonces, esto es importante que se difunda, que se conozca y que las personas sean responsables de lo que tienen que hacer. Entonces, el mundo en el que los niños viven sí depende de sus padres, ¿no? Yéndonos un poquito más al tema de sociedad, sí depende mucho de los padres. Entonces no quiero ser yo excluyente, muchos de ustedes capaz no son padres, sí. Entonces si conocen un padre o una madre, empecemos a verles desde esa perspectiva. Les voy a poner un video súper cortito y con eso terminamos para que un poco relacionen lo que les acabo de decir. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different.
As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Chévere. Ahora sí, muchísimas gracias. Ahora sí les escucho un poco. Si quieren abrir sus micrófonos para preguntas, comentarios o ponerlos en el chat. Muchísimas gracias. Es todo lo que tenía preparado para ustedes hoy. Gracias, Gaby. Una excelente charla. Nos quedamos con algunas herramientas. Creo que el tema de la inclusión, como bien lo mencionas, no es solo a nivel organizacional y de sociedad, sino que empieza a nivel personal. Este es un momento en donde queremos invitarles a todos los participantes a que abran el micrófono si desean o nos escriban sus preguntas o si tienen alguna duda para que Gaby nos pueda ayudar. Muchas gracias, Gabriela. Nos dicen gracias algunos. Muy importante lo que les enseñé. Gracias a ti, Jessica. Gracias, Jackie. Gracias, Julián. Gracias, Ana María. Gracias, Carlos, también. Nos dice que les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Buenos días. Sí, dime, Carla, cuéntame. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que sí, ha aportado muchísimo con muchos truquitos que podemos implementar desde nuestra cultura organizacional. Bueno, yo soy intérprete de lengua de señas ecuatoriana y también obviamente, especialmente me sentí cuando decías esto de la bipolaridad, porque lamentablemente el tema de que una persona sea sorda también es utilizado en su contra, ¿no? Muchas veces en el tema laboral. Entonces, no, muchas gracias por toda la información. Son cosas que también como intérprete y en mis labores diarias voy a aplicar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, por participar. Patricia nos dice que le ha permitido ampliar la perspectiva sobre la inclusión y romper barreras que están cimentadas en la sociedad. Qué bueno que te aportó así, Patricia. Y Christopher dice, me pareció muy importante por la charla. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, Gabriela. Iván. Hola, Iván. Bueno, primero, felicitaciones. Me parece una charla muy, muy interesante, donde de alguna manera nos lleva a enfrentar nuestros propios paradigmas de comportamiento. Claro, tengo 65 años y esto que hoy has planteado sí me sacude en algunas cosas en las que yo diría que no por una actitud excluyente o que busque causar daño, uno las puede mantener. Algo que siempre me ha parecido un poco riesgoso frente a esta concepción general es la posibilidad de ir perdiendo también ciertos rasgos de autenticidad. Así como los seres humanos somos diversos, cada uno tiene su propia identidad y eso hace su autenticidad. Mientras esa autenticidad no resulte ofensiva, no sé, o sea, de pronto sí podría ser ofensivo, depende de quién me oiga, ¿no? Pero digo, no hay un riesgo en que vayamos marcando una sociedad con unos paradigmas nuevos extremadamente estrictos
como para empezar a comportarnos políticamente y no espontáneamente, no podríamos estar enfrentando ese riesgo también, sin desmerecer, desde luego, la idea central, ¿no? Soy completamente de acuerdo con que debemos trabajar en evitar este tipo de conductas, pero no sé, me inquieta y pregunto esto. Puede ser que sí, ¿no es cierto? Pero dependiendo de lo que tú dices, yo le veo que te vuelves más flexible si quieres, ¿no es cierto? Cuando rompes propios paradigmas, en lugar de más estricto, te vuelves más flexible. Sin embargo, como ser humano que eres, cada uno tiene el derecho, desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, a opinar y pensar como quieres y como quieres ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, y como hay tanto, o sea, cuando hablas de inclusión, hay tanto que considerar, que obviamente no puedes pensar en absolutamente todo. Entonces, yo creo que si es que tú eres auténtico contra lo que tú crees y justo un poco cuestionándote a ti mismo, pues ahí ya estás haciendo bastante, ¿cierto? Cuestionarte, quizás en poder flexibilizar algunas maneras de verle a la situación, ya estás haciendo, ¿no es cierto? Eso ya aporta. Creo que lo opuesto es lo que no aporta. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Mientras más te educas, mientras más lees, mientras más sabes, y veo ahí que tienes 1.000.000 de libros y entonces seguro te encanta leer, ¿no es cierto? Entonces, ahí te vuelves un poco más flexible al respecto. Ahora todavía no se sabe todo lo que involucra, ¿no es cierto? Ahorita con todos los temas que les hablaba de la era digital, todavía no sabemos todos los impactos, nadie creo que sabe todos los impactos que tiene el tema virtual y el tema digital en términos de inclusión, porque como les decía, un influencer ahorita alcanza cientos de miles de personas. Entonces todavía no creo que hay estudios lo suficientemente apalancados en cualquier disciplina como para poder determinar o concluir qué impacto tiene, por ejemplo, o qué tan rígidos o tan flexibles podemos ser al respecto. No sé si te ayudé con un poco y respondí tu inquietud. No, por supuesto, sí, es más, me dejas más motivado a esa flexibilidad. Gracias. Qué chévere. Buenos días con todos. Hola, ¿Cómo estás, Alejandro. Gabriela? Chicos, bueno, a mí me pareció muy interesante el tema de la charla que acabas de dar, Gabriela. Es muy importante que nosotros entendamos y conceptualicemos bien esos términos que acabas de utilizar, porque así nosotros vamos a poder definir mejor qué es lo que debemos hacer. Yo quería preguntarte algo, sale un poco del contexto de la exposición, pero no sé si tú tal vez revisaste el tema de la nueva ley de reforma de la comunicación en medios digitales que justamente la Asamblea estaba planteando, porque ya que topamos el tema de los medios digitales, creo que es muy importante que nosotros como Estado y como país tengamos regulaciones con respecto a eso. Como tú dices, hay una persona a la que le conocen en este momento como influencer que puede llegar a tomar la atención de miles de personas, pero ¿quién es esa persona? ¿Cómo puede llegar a influenciar esa persona con el resto de personas? La libertad que tenemos es demasiado grande y abierta. Y nosotros como personas adultas nos envolvemos en el tema de trabajo de una forma muy fuerte y dejamos que los pequeños, los niños, como yo te escuchaba, tengan acceso a la información, pero no sabemos regular quiénes están ahí para dar información, quiénes están detrás de una cámara, detrás de un video, eh, dando información, qué tipo de información, cómo se está dando eso, porque a mí me parece muy importante que también haya una regulación con respecto a eso, porque no podemos dejar libertad, perdón, que una persona pueda comunicarse con tantas personas sin saber qué objeto o qué tema de mensaje puede llegar a dar. Sí, bueno, lo que planteas me parece también súper válido y súper importante, y yo espero, realmente espero, así como tú, con esperanza que el gobierno y nuestros líderes, si quieres, políticos, estén pensando en lo que acabas de plantear y en lo que estamos considerando todos 50 personas hoy, ¿no es cierto? Ojalá que sí. La ley que me dice específicamente no la he leído, pero la voy a leer, ya me la anoté.
Sin embargo, yo, como les dije un poco, ¿no es cierto? A veces queremos abarcar todo un mundo cuando podemos controlar desde la familia, desde mis amigos, desde la empresa a la que pertenezco, desde mi pareja, ¿no es cierto? Entonces puedo yo empezar a hablar del tema e impactar mi entorno. Ese entorno se convierte en otra red que influye y así es como esto también se da. Entonces el cambio no necesariamente yo tengo que verle desde afuera y desde lo que tendrían que hacer otros, siendo que yo también puedo controlar ciertas acciones. Entonces, creo que eso ha sido un aprendizaje importante para mí, porque contándoles lo que les conté al inicio de la charla sobre lo que experimenté hace pocos años, era como que ese momento yo por poco y quería cambiar y reformar la educación, ¿no es cierto? Pero después me di cuenta que para que mi hija se sienta incluida, yo tengo que hacer algo. Entonces, en lugar de darle solo muñecas, le compro carros. También le hablo de las profesiones de una manera distinta. Le compro juegos de ciencia, le compro juegos de ingeniería. Entonces, de esa manera, soy muy consciente, por ejemplo, en frente de mi hija, de cómo me expreso de mí misma, de lo que yo hago, de lo que el papá hace. Entonces, de esa manera yo también estoy impactando y quizás lo más importante, porque la persona responsable y directamente responsable de la educación de esa persona soy yo. Entonces, ojalá te haya ayudado un poco, porque sí, yo también tengo la esperanza que nuestros gobernantes y todo el mundo esté pensando más allá. Y mi invitación quizás con eso es que empecemos con lo que nosotros sí podemos controlar. Claro. Gracias, Gabriela. Ah, y otra cosita que quería comentarte. Me parece muy buena la didáctica que tú tienes acerca del tema de inclusión y comunicación entre la sociedad y las comunidades. Pero también sería muy bueno que, como dijo Iván, el tema de la actitud creo que es muy importante porque los conceptos de inclusión son muy diversos y están muy bien enfocados, pero no olvidemos que las personas son las que hacen la inclusión. Así que pueden incluir a alguien, pero mi actitud también debe representar mucho, porque hay una persona discapacitada en una oficina y la oficina puede tener todas las innovaciones necesarias, ascensores, rampas, todo lo que se necesite. Pero si las personas que trabajan ahí no la incluyen, si la actitud de las personas que están ahí no es aparente, empática hacia las personas que deben ser incluidas, creo que no va a servir, porque no importa qué infraestructura puedas llegar a tener cuando una persona no acepta a otra. Y creo que, como dijo Iván, la actitud creo que es algo muy, pero muy importante, porque así como nosotros queremos enseñar a nuestros niños, bueno, yo no tengo, pero a los niños a que sean incluyentes, que sean empáticos con las personas, pero sí debemos enseñarles esa actitud, a ser unas personas que sean muy empáticas, muy queridas y que acepten a las personas, no por cómo se ven, no por cómo están, sino por lo que son. Y creo que eso también sería muy importante de notarlo en el tema de las charlas. Eso es todo. Correcto, estoy completamente de acuerdo y gracias por el aporte. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, Gaby, en honor al tiempo, nosotros en eso somos como que súper prudentes porque sabemos que todos tenemos el inicio del día. Ajá. Agradecerles a todos, les invitamos a que estén siempre conectados con nuestras charlas de talento y las puertas siempre están abiertas. Les estamos enviando la encuesta para que nos digan qué temas de interés y nosotros poder seguir aumentando estas charlas en función de sus necesidades. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Gaby. Seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a todos. Cuídense. Adiós.